saludo por este lado, de acá desde Buenos Aires, más precisamente en la zona de San Martín. Bueno, les cuento un poquito cómo es mi historial de trabajo. Yo trabajé en Peugeot Citroën 20 años, 20 años y monedas. Estuve trabajando en el área de mantenimiento industrial, y después pasé al área de robótica industrial, donde nos encargábamos de instalaciones, montaje y puesta en marcha de líneas robotizadas. Por otro lado, mientras desarrollaba tareas en la empresa, actualmente sigo dictando clases ya alrededor de 14 años en una tecnicatura de aquí de Caseros, que es automatización, control y robótica también. Actualmente con la reforma o con la nueva resolución de esa automatización, control solamente. Pero la materia de robótica es la que dicto en tercer año, que es una materia con un enfoque industrial y por otro lado en diseño de brazos articulados. Generalmente suelo armar equipos de trabajo en las tecnicaturas, donde arrancamos básicamente con temas que hoy se van a presentar. La estructura digamos, del curso tiene mucho que ver con una base educativa, esa es la idea, y fundamentalmente preparatoria para puestos de trabajo, que el enfoque final es ese directamente. Antes de comenzar esta reunión, contactos con ex compañeros que ya ahora emprenden su proyecto empresarial enfocado a la robótica industrial. Me solicitan muchas veces personas egresadas del curso, específicamente de robótica industrial. Y bueno, generalmente podemos lograr derivar a aquellas personas que están preparadas para esta área. No sé si, Diego, debo contestar ahora manos levantadas o continúo. Discúlpeme, pregunto. O después las preguntas van al final, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, a ver, más que nada voy a ver. Bueno, sí les voy a compartir cuál es la base del curso. El curso de robótica industrial tiene que ver con este reconocido carácter interdisciplinario, que es justamente, se basa en diferentes disciplinas, son disciplinas tecnológicas, básicas, tales como la teoría de control, la mecánica, la electrónica y el álgebra también. La descripción del curso y los temas, básicamente, tienen que ver con diferentes caras o aristas que dan una estructura a una preparación, a una formación que les va a permitir desarrollar tareas útiles en el área de robótica, ya sea en cuanto a la programación, en cuanto al conocimiento general de las unidades de control. En el caso de trabajar actualmente con robot, le van a permitir fundamentarse, fundamentar justamente en referencia a fundamentos de la robótica y principalmente cómo manejar una terminal de programación que a usted le va a permitir de alguna manera interpretar cuáles son los códigos que son necesarios para la manipulación de un brazo articulado. Estoy compartiendo en este momento justamente esta charla informativa que tiene que ver con también la presentación de justamente un PDF que he preparado sobre la materia. Allí, bueno, todas las plataformas a veces tienen sus partes de presentación, que es tan importante. Estos son mis datos. Yo soy profesor técnico con título de base en electrónica. Mi curso concretamente consiste en
justamente robótica industrial. En cuanto al cuál es la propuesta es los días miércoles a partir del 18 de octubre en el horario de las 18 horas a 20 horas. Son 2 horas de clases, pero ¿qué voy a hacer? No voy a solamente a plantear una hora teoría y una hora práctica, no. Generalmente suelo dar, quizás muchas veces como en la fábrica, en las capacitaciones que nos toca dar en la misma empresa, doy un 35% o 40% del tiempo de esas 2 horas teoría y el resto práctica. Como les decía, la idea es prepararlos para manejar estos brazos articulados. Brazos que generalmente los brazos articulados son de 6 grados de libertad. Los 6 grados de libertad tienen que ver con cada una de las articulaciones. Las articulaciones mayores y las articulaciones menores. Las articulaciones mayores son la articulación del eje 1, el eje 2 y el eje 3. Y las menores son articulación 4, 5 y 6. Donde vamos a ver las diferentes aplicaciones en estos brazos articulados. La duración del curso son 8 clases. Vamos a ir bastante rápido. Sí tienen la ventaja de que las clases entiendo que van a ser grabadas, o sea que van a tener la posibilidad de justamente rever esas clases, donde voy a tratar de desarrollar diferentes unidades. Entonces, la modalidad es 100% online, pero tienen, como les vuelvo a repetir, la ventaja de poder nuevamente observar las clases. ¿Se observa bien la presentación? ¿Ningún problema? ¿Todo ok? ¿La presentación? ¿Sí, estimados? Sí, vemos perfectamente, Héctor. Sí. Héctor, Okay, sos presentador ahora, Héctor, así que podés ir bien. pasando la Bien, gracias. Entonces, en esta, ¿cuál sería el plan de estudios? El plan de estudio, ¿cuáles serían como les decía recién, los ejes fundamentales del curso? Los ejes son la utilización de las herramientas matemáticas. ¿Por qué es necesario? La herramienta matemática es necesario para tener un concepto firme cuando uno va a manejar una terminal de programación. Porque en las terminales de programación hay información que sería muy carente de mi parte no enseñárselas, como para que ustedes interpreten qué significa una ubicación espacial o una localización. El término es correcto, es la localización o los llamados rob target, también se le dicen rob target en el espacio de trabajo, en el espacio de tarea del robot. Todos estos términos y este vocabulario es como uno va armando toda la estructura de aprendizaje y cimentando. Entonces vamos a ver herramientas matemáticas para la localización espacial. No se preocupen si tal vez tenga que ver con matrices de rotación, matrices homogéneas, porque solamente va a ser una explicación conceptual acerca del tema. No se va a tratar de hacer una guía de 100 ejercicios porque estos tiempos de las 8 clases las aprovecharemos mucho más para la parte práctica. Vamos a analizar la cinemática directa. ¿Qué significa la cinemática directa en un robot? Ya sea dado un determinado ángulo a cada articulación, qué posición, qué localización va a alcanzar el robot. Eso lo vamos a hacer con la terminal de programación. Recuerden que este primer nivel es un nivel educativo, donde vamos a utilizar un programa de entrenamiento. Justamente es un programa, les cuento un poquito la idea en Peugeot. Al principio, en el año 90, recuerdo cuando entré a trabajar, Peugeot habría solamente un robot que era un robot que que se armó en forma casera, antes mantenimiento desarrollaba o realizaba muchos proyectos, muchas cuestiones que tenían que ver con una planificación de esas tareas y una inversión, y la empresa generalmente depositaba toda su confianza y también respaldaba la compra de los insumos y los dispositivos para armar las máquinas, nuestros propios robots. Y generalmente eran robotitos cartesianos,
o planares de 2 grados. Los planares, estos conceptos los vamos a ir aprendiendo. Son los robots que tienen espacio de trabajo plano, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el primer robot que vi, que inclusive que empezamos a utilizar, que se corría el programa en una cinta magnética, imagínense, en un cassette y un reproductor, donde lo único que hacía era colocar una pasta a un panel de puerta. En la actualidad, en ese momento, aproximadamente eran 1.500 personas en todo Chapistería. Y lamentablemente lo digo a veces, pero sepan de que la robótica es una proyección actual neta, ya estamos viviendo en un presente tan fuerte en los procesos que actualmente en el año 90 teníamos 1.500 personas, 4 robots, y actualmente hay 1.500 robots y 4 personas. O sea, nosotros tenemos que, ustedes van a entrar a la planta de Chapistería y es impresionante en todos los grupos y subgrupos, en las líneas donde arman los diferentes modelos, van a ver poca gente que camina por la región donde tiene que asistir. Entonces, el enfoque fundamental para nuestra capacitación es, ya creo que muchos ya tenemos un horizonte donde poder dirigirnos. Esta preparación tiene esta idea de darle los conceptos de cinemática directa, inversa, siempre enfocado a la terminal de programación, que es el elemento, es la interfaz justamente para que ustedes tengan de diálogo entre el procesador central y ustedes. Vamos a ver también algunos armados de célula. Hay trabajos prácticos que ya se los voy a describir. Y actividades. Por un lado van a ser actividades que van a ser actividades conceptuales, porque la parte teórica desarrollamos temas conceptuales como por ejemplo motores especiales, motor paso a paso, servomotores, motores brushless. Bueno, vamos a describirlo fundamentalmente en esta presentación. Y vamos a explorar los lenguajes de programación. Rapid es el nombre del lenguaje que utiliza ABB, por ejemplo, ¿no? Que es un lenguaje modular, es un lenguaje basado en un módulo principal con el llamado a procedimientos, funciones y interrupciones. Entonces, lo bueno tal vez de poder tomar firmeza en este curso es entender también cómo está estructurado el programa, cómo es los módulos de programa. Esto lo vamos a ver, después voy a comentarles sobre el programa de entrenamiento y cómo lo vamos a utilizar para programar, tanto con la terminal de programación como con un complemento que se utiliza para esta versión de robots, SS4 Plus. Para mí es educativo netamente. Quizás en los siguientes cursos van a tener un nivel de otro software mucho más avanzado y otra línea de robot también, caso Fanuc, ABB, Motoman o puede ser también KUKA, hasta un robot chino. Actualmente estoy dictando un curso de un robot chino que la verdad que primero era la traducción de los manuales y bueno, por los costos está avanzando bastante esta tecnología y por otro lado también la flexibilidad, la versatilidad que tienen, bueno, todo lo que es robots preparados generalmente se especializan en MACMI, soldadura, pero los he visto estos brazos mucho más económicos, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces vamos a explorar los lenguajes de programación, los que están usados. Generalmente vamos a ver Rapid, la estructura del programa. Si no se sabe mucho programar, esta es una buena oportunidad porque todo lo que uno va editando en el programa lo va a ver, lo va a observar, correrlo y bueno, y ejecutarlo. Se va a adueñar del programa, uno va a decir qué bueno lo que estuve programando. Si vamos a ver algún set de instrucciones, tanto definición de variables, constantes, bueno, todo lo que es tipos de datos, etcétera. Ya lo vamos a comentar. Bien, el plan de estudio es este. Tal vez en cuanto a, por eso voy a ir muy rápido, mil disculpas, generalmente en las tecnicaturas cuando son presenciales uno lo hace más interactivo, el mate va, el mate viene,
tratamos de observar los trabajos que están haciendo los alumnos ahí pegaditos, pero bueno, esta modalidad exige de que por lo menos le dediquemos un tiempo, en la medida de lo que podamos, un tiempo diariamente, ¿no? La unidad temática 1 hablamos de la introducción a la robótica, la evolución, la clasificación, los tipos de robot que tenemos, y la morfología. Los robots industriales utilizados generalmente son brazos articulares antropomórficos. Son brazos que tienen la ventaja de cubrir los 6 grados de libertad. ¿Cuáles son los 6 grados de libertad? Si ustedes piensan en un sistema cartesiano, van a ver que hay desplazamiento en X más Y, desplazamientos en Y, más menos también Y, más menos Z. Ahí yo ya tengo 3. Pero ¿qué pasa? El robot, para poder tener mejor accesibilidad, necesita rotar, orientar su herramienta. Y ahí tenemos rotación en X, cuarto grado, rotación en Y, quinto grado, y rotación en Z, 6 grados. Esto significa que un brazo de esta naturaleza, de este tipo, que tiene 6 grados de libertad, cubre tranquilamente el espacio de trabajo y satisface el término denominado en robótica como factibilidad. Es factible para poder, por ejemplo, soldar, realizar una soldadura de punto teniendo una perpendicularidad de los electrodos sobre la chapa. Vamos a ver esto, va a ser rápido, vamos a analizar estos puntos. Les voy a recomendar algunos textos para que ustedes me vayan acompañando, porque el éxito del curso es el acompañamiento del alumno, de hecho. Que ustedes acompañen. Las actividades se enfocan a estas unidades. Hay actividades teóricas que enfocan a la unidad temática 1 y actividades teóricas que enfocan a la actividad 2. Tal vez en la actividad 4 ya agrego un ingrediente que son las herramientas matemáticas, los cuaternios, por ahí si lo escucharon alguna vez, matriz de rotación, son herramientas matemáticas, o quizás algunos términos, pero no necesariamente cuando uno está frente a un robot tiene que estar manejando a pleno estos conceptos, ¿no es cierto? Generalmente tiene que manejar el mensaje o la forma de programar que uno tiene frente, un brazo articulado, frente, por ejemplo, a una pata motor o un lateral de un auto, o tal vez a una cazoleta, o lo que sea, que uno tiene que entender cómo mover el robot, porque si uno cuando va a trabajar con una terminal de programación y tiene que programar a un robot, tiene que entender muy bien los movimientos, porque un movimiento en falso, un movimiento de algunos milímetros incorrecto, puede romper un cabezal de una electroválvula, puede tal vez dañar algún sensor, o puede tal vez producir algún daño en uno de estos terminales. Estos son las terminales de herramientas que los robots utilizan. Medios cambiadores, macho-hembra, son los acoplamientos que existen entre una herramienta y otra, o cuando tiene que el robot efectuar cambios de herramienta. Las herramientas se denominan, cuando nosotros trabajemos en la parte de programación, se denominan tools. Nosotros creamos las herramientas, los tools, tool 1, tool 2, depende, y bueno, con esa base de creación de herramientas, es para el proceso que está preparado. Este es un elemento terminal que toma piezas. Esta es la pinza de soldadura que comentamos, para que se observe mejor. Es una pinza de soldadura, soldadura electroneumática. Actualmente las que se utilizan son todas eléctricas, con servomotores. Son motores generalmente de corriente alterna, trifásico, con rotor bobinado. Son motores sincrónicos. Entonces, en algunos casos, otros son motores brushless, justamente, pero la utilización de las herramientas de este tipo ya han copado la aplicación en los procesos. Por la sencilla razón que
la calidad es mucho más avanzada, tienen una calidad mucho mejor que las anteriores pinzas, las pinzas de soldaduras que antes teníamos, que eran pinzas justamente con otra calidad de soldadura. No sé si, a ver si puedo responder alguna pregunta. Bueno, sí, el horario después se habla con la administración, realmente por un temita que creo que termina este curso y empezamos otro después en otro horario. Me parece, ahí después se habla con la administración, no hay problema. ¿Estás ahí, Héctor? ¿Sí? Héctor, acá Sí, estoy. sí, 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 con la respecto al presentación. horario, es Sí. el que está ahí fijo ya, Uh-huh. de 18 a 20 horas. Bien, ha Ah, ok. habido, bueno, una modificación que ya se la íbamos a enviar a cada uno de los alumnos, bien, por esta modificación, así que el horario ya definido es 18 a 20. Perfecto, perfecto. Ok, Si ok. querés seguir con Creo la que es un horario presentación, que se sí. escucha todo perfecto, Héctor, así que... Ok. Ok. Claro, la idea es fundamentalmente como se graban las 2 horas completas, lo pueden repasar, inclusive, bueno, de los administradores creo que ellos vamos a utilizar las herramientas de la plataforma, pero creo que a veces se suele armar algún grupo para comentarios, necesidades así que tengan que ver. Exactamente, vamos a desarrollar un grupo y como así también todas las clases quedan grabadas, más o menos tarda en procesarse alrededor de entre 10 y 12 horas, o sea que una vez Bien, finalizada la clase, de esta de los días miércoles, ya jueves a la mañana, alrededor del mediodía, ya está lista la clase para ya reproducirlas todas las veces que deseen. perfecto, ok, muy bien. Entonces, a la unidad 2 vamos a ver órganos de transmisión, ya sea reductores, transmisores, y vamos a fundamentar por qué en un robot se utilizan los reductores y qué tipo de reductores. ¿Cuáles son las diferencias entre un reductor y un transmisor? Por un lado, el hecho de utilizar un transmisor es muy necesario porque hay que transmitir movimiento desde la base hasta el extremo del robot. Y los diseñadores, los fabricantes, tratan de siempre disminuir los momentos de inercia y gravitatorio que generarían los motores en el extremo del robot. La idea de usar transmisores, ya sea correa, bueno, tipo paralelogramo, diferentes tipos, no sé, de transmisores que vamos a ver, y la justificación. Los reductores también, justificar la reducción de velocidad y el aumento del torque, lo vamos a hacer físicamente. Esto lo voy a dar generalmente en un orden en tiempo más rápido, ¿no? Porque es teórico. Sensores, los tipos de sensores utilizados en los diferentes tipos de brazos articulados, tanto sensores internos como pueden ser el resolvers y el synchro resolvers, que son los sensores angulares del propio robot. Son los que le informan a la unidad central de proceso a través de variables analógicas que después son convertidas a digitales en qué posición angular se encuentran los ejes de articulación. Ellos relevan cómo está el eje de articulación. Si es digamos, el ángulo programado es el que se alcanzó y cuál es el desarrollo de velocidad y aceleración. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito cómo lo trabaja FANUC, cómo lo trabaja BB, cómo definen ellos mediante diferentes algoritmos este dato. Los encoders, bueno, ustedes lo habrán visto seguramente en algún curso que pudieron hacer de automatización, también como sensores angulares, pero ya digitales, los digitales. Serían los incrementales, que son los de varios canales, pero incrementales por un lado teniendo un canal A, canal B, y bueno, de acuerdo al orden de la lógica binaria de los canales A, B y el C de calibración, cómo se determinan velocidades y posiciones angulares. Y los absolutos ya con el famoso código Gray, que es un disco transparente con grabaciones del código de posición. Y imagínense que es un encoder absoluto. Lo vamos a ver
diferentes tipos. En cuanto a actuadores, yo les decía los motores, solamente los eléctricos estaremos viendo, ya sea los servomotores, que cuando uno habla de servomotores está hablando de una caja reductora y a su vez está hablando de un motor, que ese motor puede ser eléctrico, paso a paso, como les comentaba al principio. No se utilizan más los motores de corriente continua, pero sí voy a darles una idea para que se entienda un poco los fundamentos de los accionamientos eléctricos. Para control de movimiento, solenoides para la parte de los terminales extremos que se utilizan y, bueno, actuadores piezoeléctricos va a ser solamente una mención. Sí, Jorge, sí. Ahí se escucha un micro. Ah, ahí está. Elementos terminales, justamente los que estamos viendo aquí. Esta es la unidad temática 2. La unidad temática, a ver, vamos con la unidad temática 3. Acá es donde muchos tal vez se contraen un poquito por la palabra matemática. Recuerden que ustedes como programadores de brazos articulados, manejar las herramientas es una ventaja tremenda. O sea, las herramientas matemáticas. Porque cuando voy a leer información de localización en la terminal de programación, me voy a encontrar con datos, como por ejemplo X y Z, voy a saber que son coordenadas cartesianas. Pero abajo me voy a encontrar con números horribles, números largos, donde diga Q1, Q2, Q3 y Q4. Y mi primera intuición va a ser, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto? Entonces, las herramientas matemáticas tienen ese objetivo, enseñarles qué están viendo ustedes en la terminal. Por eso, les voy a recordar, a algunos que ya tengan alguna base secundaria, la representación de posición a través de ese sistema de coordenadas. Matrices de rotación, si tuvieron la oportunidad de hacer un primero o un segundo año en la universidad, tal vez se recuerden sobre las matrices de 3x3, matrices de 4x4 o métodos de Newton. Bueno, hay muchos métodos para resolver matrices, pero solamente les voy a explicar cómo se interpreta una matriz de 3x3 de orientación o de rotación, porque es una herramienta que en los manuales de ABB se expresa muchas veces cómo está orientado el extremo del robot con esta herramienta matemática. Después vamos a representar la orientación con otras herramientas matemáticas. Ángulos de Euler, lo utiliza mucho FANUC. Par de rotación, lo utiliza ABB y FANUC. Y los famosos cuaternios. Los cuaternios, después de esa clase, creo que esa noche vamos a pensar en cuaterniones. ¿Por qué? Pues los cuaternios se utilizan mucho en la aeronáutica para indicar cuando el avión está cuando está rotado, cuando rota su fuselaje, pitch y yaw, cuando se inclina hacia arriba o hacia abajo y cuando se gira. Esto es una herramienta muy utilizada, los cuaternios, en la mayoría de los robots industriales. Después, transformaciones homogéneas para la parte de diseño. ¿Cómo se utiliza nada más o qué significado tiene? Como parte de las herramientas matemáticas. Y bueno, y algunas aplicaciones industriales que tienen que ver, aquí vamos a reflejar los ejercicios, que son 5 trabajos prácticos. O sea que va a ser bastante dinámico e intenso el curso para que igualmente ustedes después, creo que Diego tiene, ¿no? Ya las grabaciones se las van a descargar, ¿se las pueden descargar? Sí. O solamente... Sí, las grabaciones están, sí. Perfecto. Después nosotros ya le vamos, una vez que el alumno cuando comience el curso habitualmente va a poder apreciar todo lo que es el material de estudio, exactamente. Ah, perfecto, ok. Les voy a sugerir algunos textos, como del ingeniero Barriento, Fundamentos de la Robótica, que también lo van a poder utilizar para... Bueno, y la unidad temática 4 tiene que ver con la cinemática directa y la inversa. El uso de sistemas de coordenadas para los brazos articulados, qué importante, porque resolver una cinemática se requiere de estas herramientas. Hay robots como el de ABB que no indica los sistemas de coordenadas de cada una de las articulaciones. Es una información insuficiente. Ustedes van a algún simulador, por ejemplo, el simulador de ABB, tanto el que vamos a utilizar, el educativo, como simuladores, por ejemplo, de otra versión, los actuales.
también de ABB, y también de FANUC, que no, en el caso FANUC indica los sistemas de coordenada de cada articulación. ¿Por qué es útil? Porque al principio uno tiene que tomar la terminal de programación y su pulgar lo tiene que poner en la dirección del eje de articulación. Y si la palma se cierra, el movimiento del robot es positivo de desarticulación. Esas son cuestiones que uno las tiene que observar. Insisto en lo mismo, estimados, porque si uno va a trabajar y tiene que mover un robot, lógicamente, de hecho que les voy a enseñar a moverlo de manera de incrementos, muy lentamente, incrementos en décima, en milímetros, al principio, para no romper nada, cuando uno está en forma tangible, ¿no? Acá en el software, todos esos errores, ustedes van a reducir la posibilidad o la probabilidad del error cuando ya tengan la oportunidad de mover algún robot en el lugar donde tengan que trabajar. Por eso es una base de entrenamiento. Tienen que interpretar los sistemas de cada uno de los ejes de articulación. Cuando la palma se cierra, el movimiento, si la dirección del pulgar está en la dirección del eje Z, cuando la palma se cierra, el movimiento de esa articulación es positiva. Todos los movimientos antihorario de cada una de las articulaciones son positivas. Es una convención. Esa es la regla de la mano derecha. O el sistema dextrógiro, así llamado, la regla de la mano derecha. Pulgar en la dirección del eje Z de la articulación, por ejemplo, si tienen un robot que la base, el primer sistema es el de la base. ABB, para indicarnos dónde está la dirección del eje X, hace una mueca acá en la base del robot, que ahora después se las voy a mostrar, y esta es la dirección del eje X. El pulgar se pone en la dirección del eje Z, el índice en la dirección del eje X, y cuando la palma cierra, si el movimiento del robot es en este sentido, el movimiento será antihorario. El sentido es antihorario. Cuando los movimientos de las articulaciones son en sentido antihorario, es positivo. ¿Cuál es la causa? Es una convención, como la ley o como un circuito eléctrico. La corriente frecuentemente lo entendemos así, que va de positivo a negativo. La mayoría en electrónica entiende de que los electrones van de negativo, buscan la placa positiva para neutralizar, allá, del otro lado. En este caso es una convención de positivo a negativo. Ustedes ponen su pulgar sobre el eje Z. Todas estas cuestiones tienen que ver con las herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas. Muy útiles porque, como decíamos al principio, la robótica industrial participa en la robótica industrial diferentes disciplinas. ¿Son disciplinas básicas? Sí, pero que tienen mucho protagonismo dentro de la robótica industrial, que esto no para. Los sistemas de almacenamiento en la fábrica, ahora todo lo que es la logística, están todos unos domos, unos robotitos chiquitos que recorren hacen el relevamiento del pedido, vuelven y se abastece toda la logística. Prácticamente los autoelevadores están fuera de la planta, de la parte productiva. Son prácticamente todos, está todo robotizado en la provisión, la logística, ¿no? Bien, el robot cilíndrico es un robot que su espacio de trabajo es de 5 grados. Cuando ustedes vean la palabra GDL, grado de libertad. ¿Cómo son los industriales? Son articulaciones rotacionales. Cuando veamos las clasificaciones de robot, vamos a ver que las articulaciones se clasifican en rotacionales y prismáticas. Las prismáticas son las lineales, los movimientos lineales. Un movimiento lineal es el de una impresora 3D, por ejemplo. Movimiento en X, en Y, en Z. O un pantógrafo. Pero hay robots que son robots que tienen un espacio de trabajo cilíndrico que tienen 2 articulaciones rotacionales y 2 articulaciones prismáticas. Después, dentro de lo que es la descripción de las prácticas, ahí vamos a ver este robot ABB de 6 grados. Elijo este software, ¿por qué? Porque este software permite darnos una base. Pero, profe, esto nos ayuda muchísimo porque tenemos manuales muy amplios. Actualmente los fabricantes no publican mucha información de robótica, fundamentos.
Entonces, ¿por qué se arranca desde un educativo? Pues muchos me preguntan, profe, ¿por qué no vemos el software de última generación? Por la carencia de esa información en las bases de los manuales que tenemos. Acá yo les voy a publicar todos los manuales, son 560 hojas aproximadamente, y después todos los manuales del producto para que ustedes se lo vayan descargando, justamente en esta línea. ABB es uno de los precursores de la robótica, es una empresa sueca que justamente desarrolló su propio lenguaje. Allá por el año 1950 aproximadamente. Son uno de los precursores de la robótica industrial que tomó el mercado de la industria automotriz, de hecho, ¿no? Muy utilizado en todo, en la mayoría. Actualmente nosotros en la fábrica sobrepasa, en una época eran un 90% robot ABB, un 5% Comau, otro 5% teníamos robot Polar. Con el tiempo se fue migrando, los robots se van migrando alrededor de 15, 20 años, manda una carta al fabricante, dice esto ya está en un grado de obsolescencia, entonces avisan que ya se deja de fabricar. Claro, el fabricante no quiere quedarse con todo el lote de repuestos y empieza a canjear, empieza a tenerlos en canje. Muchas veces por concesión hace el tema de la provisión de repuestos y actualiza. Por obsolescencia se sacan los robots, generalmente. Últimamente, en alguna migración que hicimos, sacábamos robots que tenían, por ejemplo, los robots Comau de la línea de armado de los vehículos utilitarios, M49, M59, lo conocemos también así en la fábrica. Se sacaron 5 robots Comau y se migraron. Estos robots tenían 5 pinzas, tenían pinzas hidroneumáticas, o sea que la soldadura era muy deplorable. Aquel que compró una Patagónica en el año 2015 más o menos, porque en el 2010 teníamos problema con la soldadura de las vainillitas que van arriba en el techo, se despegaba y eso no era favorable. Se pudo solucionar con las pinzas eléctricas, porque las pinzas hidroneumáticas tienen una variante, no es constante la presión. Si alguno tuvo la oportunidad de manejar o soldar con soldadura de punto, tiene que tener en cuenta que es un ciclo. En ese ciclo la presión puede ser variable, pero programada. Pero si la presión varía porque el cilindro hidroneumático no tiene la constante de presión, en cuanto que necesita alrededor de 290 decanewton, y es variable, la soldadura es defectuosa. Y ya todo el tema de la soldadura también es un tema aparte, ¿no? El núcleo de la soldadura no es homogéneo, bueno, y así muchas cuestiones que tienen que ver con la presión justamente de la soldadura. En la unidad temática 5, como es unidad temática 5, no significa que vamos a dar solamente la unidad temática 5 en la parte final del curso. Quizás ya le incluya en la segunda clase el lenguaje, porque ya vamos a trabajar con el software. Ahora les muestro el software que vamos a utilizar. De educativo, es netamente educativo, pero tiene muchas herramientas, ¿no? De hecho, que son las bases. Van a tomar otro software, como les vuelvo a repetir, quizás la versión 6.08, a ver si la tengo por acá, esta versión 6.08, entonces con otra versión, sí, 6.08, con esta versión ustedes van a entender los conceptos, pero digamos, como van a crear una estructura fuerte como base, digamos. Lenguaje Rapid, que ya calculo que segunda clase, tercera clase, ya que son 8 clases, les voy a explicar todo lo que es el set de instrucciones, la forma de programar, cómo trabajo en el módulo principal y cómo voy creando procedimientos, funciones e interrupciones. Y vamos a hacer estas 5 prácticas. Ustedes van a tratar de desarrollarlas de forma tal de utilizar las herramientas que he explicado en la parte teórica. Inclusive aquellos autodidactas en este curso pueden profundizar en el manual y buscar más herramientas.
Esto depende de cada uno los tiempos que uno tenga. En estos 2 meses los desafío a que puedan también trabajar creciendo mediante justamente digamos, el adquirir estos conceptos, ¿no? A través de propia iniciativa, ¿no? En la medida que ustedes necesiten una ayuda, me avisan, ningún problema, me mandan un mensaje o al grupo personal, no hay problema. A veces en lo personal lo puedo responder en el momento o a veces tardo un poquito, pero generalmente suelo responder todos los mensajes. Esta sería la unidad temática 5. Bueno, antes que nada, la unidad temática 5 tiene, acá puse lecciones grabadas que son justamente la de la plataforma y vamos a ver simulaciones. En la primera clase, de hecho que vamos a utilizar este software que estoy compartiendo. ¿Se ve ahí, estimados? ¿Se ve, Diego? ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla completa. La celda, disculpen, ¿eh? No, no se está viendo, bueno. no, pantalla completa todavía no, sigue la presentación. Ok. Vamos a familiarizarnos. Ahí estamos, bien, perfecto. Sí, como todas las plataformas. Ahí estamos. Bien, acá tengo digamos, la celda. Esta es una celda que es toda una plantilla, que esto sería para nosotros el área de trabajo, el trabajo en campo. El software para instalarlo corre bajo Windows 10, ningún problema, solamente que tienen que tener en cuenta que yo les voy a pasar en el grupo un link, o lo subo a la plataforma, después hablo con los administradores, subo el paquete del software para que ustedes justamente lo instalen y lo activen. Pero le voy a añadir un video de instalación. Este video de instalación lo tienen que seguir tal cual, tolerancia cero, porque a veces cuesta un poquito activarlo. Pero una vez que lo activan ya queda de por vida. Debe tener 15 años, bueno, en esta máquina no, pero que lo estoy utilizando 12 a 13 años aproximadamente. Pero que ningún problema en ese sentido. Pero tienen que seguir los pasos fundamentalmente para cargar la llave del programa. Alguna vez cuando se hizo una compra en Peugeot se lo solicité a los representantes de ABB, en ese momento algunos del área comercial, el gerente comercial, que se le compraron muchos robots y le pedí este software como para poderlo instalar y enseñar. Y claro, poderlo enseñar en el instituto donde ya hace tiempo que estamos enseñándolo, en la primera fase, que es robótica 1. Después viene robótica 2, trabajamos con otro software. Pero bueno, ustedes van a tener vamos a trabajar con esta plantilla. Esta plantilla, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es el sistema de coordenadas mundo. El pulgar lo ponen en esta dirección. Esta es la dirección del eje X. Y esta es la dirección del eje Z. Y esta es la dirección del eje Y. Ya arrancamos con el sistema cartesiano. A partir de acá tienen un navegador que me conjuga todos los elementos de la estación. O sea, todos los elementos de la estación van a estar acá. Ya sea los componentes, que puede ser un robot, por ejemplo, que podemos agregar, los elementos pertenecientes a cada una de las, digamos, de los objetivos o rob target. Yo le llamo, digamos, el rob target es un tipo de dato, digamos, valga la redundancia, tipo registro. Es un dato de tipo registro. ¿Por qué? Porque tiene 6 celdas de memoria. X, Y, Z es una primera celda y después tiene las orientaciones. En realidad depende cómo lo expresemos. Podemos tener 7 celdas. ¿Por qué? Porque la primera es X, Y, Z y después los cuaternios. Ahora les voy a mostrar exactamente en qué consisten estas herramientas. Bueno, los objetivos son los rob target y las trayectorias son justamente la conformación o la interpolación de puntos. ¿Cómo quiero que el robot se mueva? En forma lineal, en forma lineal, circular o en join también llamado. O sea, una trayectoria que no tiene un formato definido. El robot, estimados, lo práctico es esto. El robot toma el camino más corto cuando uno lo programa en forma en join, para ir de un punto
de un ROP target a otro ROP target. Si uno lo programa para que se desplace en forma lineal, porque tiene que soldar una chapa, por ejemplo, lo hace en forma lineal. Y el conjunto de colisión es una herramienta para emular efectos. Por ejemplo, conectar una pieza a un gripper, o puede ser tomar una pieza con un elemento, como les digo, con un gripper, con un elemento de manipulación, o puede ser también un estado, cambiar el estado de una entrada o una salida cuando el robot toca una pieza. Se puede emular muchos efectos creando los conjuntos de colisión. ¿Cómo hago acá? Archivo, importar, biblioteca, y acá tengo todas las líneas de robot, la mayoría. Acá en el navegador ustedes pueden ir a la carpeta que dice robot, y acá tienen la mayoría de los modelos actuales, modelos actuales. El más chico actualmente es un 120 IRB, así se define el modelo. IRB y el tipo de controlador, M2000. Actualmente el robot es IRB 120, más chiquito. Es un robot educativo. Vale más o menos, para el que le interesa, unos 15.000, 16.000 dólares. Un robot como, por ejemplo, este que es bueno, acá tienen toda la mayoría de los modelos. El IRB 1400, que es el que vamos a utilizar educativo. Y 1400, M98, modelo 98. M2000, el controlador. Vamos a... Este robot actualmente hay algunas líneas, algunas fábricas que lo utilizan tranquilamente, pero tiene una capacidad de carga de alrededor de 16 kilos, no es mucho. Puede llevar una torcha, es este robot, por ejemplo. Lo que les decía, esta mueca indica el eje X, esta el eje Y, y por dentro del robot el eje Z. Sería el sistema de coordenadas mundo, WOR. Cuando ustedes vean sistema de coordenadas WOR, es sistema de coordenadas mundo. El sistema de coordenadas mundo es coincidente con el sistema de coordenadas base del robot. El robot tiene sus 6 sistemas de coordenadas. Para cada articulación, un sistema de coordenadas. Entonces, esta sería la marca que estábamos hablando recién. Esto lo manejan con el mouse. Yo les voy a enseñar los primeros movimientos para desplazarse. Quiero poner una herramienta, archivo, importar de biblioteca, y voy a buscar los tools que les decía recién. El tools, por ejemplo, olvídense de estas carpetas, que son las carpetas que se agregan complementos nada más, o componentes adicionales a esa herramienta. El archivo originario de ABB es este. Entonces ahí yo puedo incorporar, por ejemplo, una pinza. Como sé que no se ve, se incorpora en la base del robot. Todas las herramientas que ustedes importan van a la base del robot, siempre, todas las herramientas, la mayoría de las herramientas. Lo tengo que pasar acá. Una broma que suelo hacer en la tecnicatura cuando son nuevos, le digo a los muchachos, traten de ubicar la herramienta en el extremo del robot, justo acá, en lo que se llama, en clasificación del robot, vamos a ver la definición de cada parte. Esto es la brida del robot. Esta parte es la brida. La brida del robot tiene alrededor de una corona de 6 tornillos cabezales y una espina cónica. Generalmente se van espinadas las herramientas, hay que tenerlas en cuenta. El robot en sí, cada articulación, ahora lo vamos a mover, tiene una regleta, una marca. Son los nonios o las marcas de calibración. Acá, bebé, cuando uno incorpora el robot, en el diseño, en el algoritmo de control, uno pone el robot de esta manera. Esto quiere decir que cuando el robot uno lo importa en la celda, ¿qué hace? Lo pone en calibración. Cosa de que yo acá tengo un ángulo, el eje 5, que es este, ahora los vamos a ver cada uno de los ejes. No sería el punto de calibración. El punto de calibración es el 0. Tanto el 0 del eje de articulación, que coincidiría con el resolvers, que tiene que dar muchas vueltas para llegar a ese punto de calibración. Es un dato que el fabricante les va a decir, tantas vueltas resolver está en calibración. El robot industrial no utiliza encoder, cuidado, muchos utilizan este término, uno porque el encoder del robot, no, error, ni encoder incremental ni encoder absoluto. Utilizan resolvers, que son sensores angulares analógicos. ¿Y por qué? Porque tienen que ser robustos.
altamente inmune al ruido y altamente no solo al ruido eléctrico, sino al ruido mecánico. Los resolvers, aparte los resolvers, son prácticamente transformadores, porque tienen un rotor bobinado que se le inyecta una tensión, una tensión de 5 volts a una frecuencia de 10, 15 kHz, y con eso en el campo, en el estator, detecta variables analógicas a través de 2 bobinas en cuadratura. Detecta. Entonces esa variable analógica es convertida en digital a través de una placa que tiene acá tiene la base, acá atrás. Acá tiene una placa. Esa placa se llama SMB. Esta placa lo que hace es justamente convertir estas variables. Bien, pero estos son temas teóricos, digamos, que lo vamos a ver y es importante conocerlo. Bueno, ¿cómo conecto la herramienta? Ustedes van a aprender esto. Conectamos la herramienta de esta manera, la manera más simple. Ahí, tac, ya tengo la herramienta. Bueno, una vez que tengo la herramienta, tenemos que crear los sistemas de coordenadas, fundamentales de herramientas matemáticas. Por eso les digo, estimados, uno va a mezclar las unidades temáticas, porque en estas 8 clases no se puede llegar a... porque terminaríamos las unidades temáticas y después decimos, bueno, pero ya no me quedan clases para la práctica. No, voy a tratar de ir conjugando las herramientas teóricas a medida que vamos haciendo la práctica, en ese 75% del tiempo aproximadamente. Bueno, y acá lo último que les comento es cómo muevo el robot. Hay 2 maneras. Primero, moverlo digamos, con el software, que sería moverlo desde la ventana de movimiento, con estos ejes. Yo puedo, con estos controles, puedo mover el eje 1, este sería mi eje 1. Tiene un ángulo, hay una actividad que pregunto el ángulo, cuál es el valor absoluto entre menos 170 y 170. Tiene un 340 grados, se puede mover el eje 1. Tengo el eje 2, el eje 3. Estos son los ejes de articulación. Concepto importante, teórico. El eje de articulación no es igual que el eje del motor. Una cosa es el eje de articulación y otra cosa es el eje del motor. No se olviden que el motor va a través de una caja reductora y a su vez puede tener un transmisor de movimiento, como por ejemplo el eje 1, el eje 5, que tiene una correa cruzada, una correa cruzada entre la corona externa y la corona interna. Son los que llevan los movimientos a los ejes 5 y 6. ¿Dónde están los motores? Acá no lo vemos, pero la mayoría de los robots, los motores lo ponen acá atrás. Sí. Ahí se escucha un micrófono que abre. Ya termino, ¿eh? Ya termino. Entonces se ponen los ejes acá atrás, 4, 5 y 6. ¿Para qué? Para no cargar con momentos gravitatorios en este brazo. Porque estaría cargando al motor del eje 2 y el eje 3. Entonces acá no les dificulta al 2 y al 3 transmitir movimiento, porque solamente en este caso sería peor por el brazo de palanca que tengo acá. Entonces se llevan los motores acá atrás. Para transmitir el movimiento justamente usa transmisiones y reduce los movimientos de acá. Movimiento del eje de acá. Entonces acá tenemos el 1, el 3, el 4, son los motores chicos. El 4, el 5, motor del eje 5, y el eje 6, el del extremo de la herramienta. Esto sería, si yo quiero llevar todo a 0, lo llevo acá, esto sería mi posición de calibración. Posición angular de calibración. Total. Esta es la posición real. El software, este software directamente cuando importa el brazo, lo importa de esta manera. Lo importa, digamos, con el eje 5 desplazado. Algunos grados, le pone 30 grados. Fíjense, positivos. ¿Cómo considero que la rotación es positiva? Pongo el pulgar para acá y la palma se cierra, pongo sobre el eje Z de la articulación 5. Esta es la ventaja de la presentación, que hablo rápido y después lo escuchan ustedes tranquilos. Este es el eje Z y cuando el eje rota en el sentido antihorario, ahí es donde tengo, ahí está. Yo pongo el pulgar acá, la palma se cierra, entonces el ángulo es positivo. Caso contrario, me voy a menos 50. Por ejemplo, menos 50. Entonces, estoy a contrapalma, pulgar hacia acá. La contrapalma es antihorario. Esta es la idea. Son ángulos que los puedo ir cargando a voluntad. Esta es una forma de moverlo, esta herramienta, este asistente.
Pero el que vamos a usar nosotros, que es el que más refleja la realidad, es la terminal de programación. Tengo que ir a selecciono el robot, mecanismo, controlador, iniciar. El controlador tarda entre 15, 20 segundos. Esta es la prueba de que el software estuvo bien instalado y no tengo mayores inconvenientes. Aparece la banda, la franja verde acá, que el robot arranca en automático. Vamos a ver los estados de trabajo. Cuando empecemos en la parte práctica, vamos a ver los estados, automático, manual y local. Automático, no puedo prácticamente modificar nada del robot. El robot ejecuta el programa, solamente tengo acceso a emergencias o parada de seguridad, nada más. O detención de ciclo en forma externa. En cambio, cuando el robot, acá les presento la terminal, la unidad de programación. Quería saber si se observa la terminal de programación allí, estimados. Sí, sí, Héctor, se observa perfectamente y bueno, te tengo que comentar el horario que me dijiste que te avisara. Sí, me dijiste que te avisara pasada las 20. Ya no hemos pasado 7 minutos de las 20. Y ya me estoy ahí, sí, perfecto. Estamos al límite. Bueno, con esta terminal ustedes manejarían el robot. Con esta terminal vamos a hacer todos los programas, vamos a crear los programas y ya termino, Diego. Ya está. Ya lo dije hace rato y ahora nuevamente. Con esto movemos los ejes. Eje 1, 2 y 3. Este es nuestro joystick. Ahí movemos el eje 1. Este es el eje 1. Movemos el eje 2. El eje 2 en un sentido y movemos el eje 3. Y después aprenderemos a crear los programas. Recuerden, 70%, 65% del tiempo a trabajar sobre la programación. Ok, Diego, ya le doy el mando. Discúlpeme que lo extendí mucho y yo No. Es que usted me avisó que tenía otro compromiso, por eso hasta las 20, por eso le avisé ahora. Sí, gracias. Ok. Hasta acá nomás llegamos con la presentación. Okay. Bueno, Héctor, excelente, todo muy claro, los conceptos como siempre. La verdad que ha sido muy productiva la charla para con los chicos. Así que yo por el momento lo despido y consultarles a los oyentes si tienen alguna consulta, algo que quieren escribir a través del chat, para que conjuntamente con la gente de sistemas podamos evaluar todas sus dudas. Perfecto. Dan el espacio de consultas si tienen para hacer con respecto a la web. Con respecto también a la plataforma, una vez que el alumno se inscriba, en el día del comienzo del curso le llega un usuario y contraseña para que pueda ingresar a la plataforma, que es la misma que hemos utilizado ahora para esta charla. Entonces, van a poder trabajar de la misma forma que lo hemos hecho ahora, con la posibilidad también de que el profesor, en este caso Héctor, le otorgue la posibilidad de hablar e entonces interactuar con él. Héctor, ¿querías decir algo? No, está bien, miraba las preguntas, si hay alguna, creo que le estás respondiendo vos, Diego, bien, perfecto. Va a haber cuadernillo en PDF, están las presentaciones, bueno, las grabaciones en PDF y los manuales. Les voy a recomendar 2 manuales y también voy a publicar manuales de programación para que los oriente cómo utilizar esas herramientas de lenguaje de programación. El Perfecto. link para descargar apuntes, sí, también va a estar, ¿no es cierto, Diego? Sí, todo para descargar apuntes va a estar exactamente en la plataforma, que lo van a poder ver y consultar todas las veces que quieran. Las clases siempre quedan grabadas, no sé si hay alguien que no escuchó con respecto a la grabación de las clases. Las clases siempre van a quedar grabadas, no van a estar una vez finalizada la clase, sino que en un lapso de entre 12 y 20 horas aproximadamente. Una consulta. Sí, Juan. Sí, ¿Qué Juan. tal? Una consulta, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Los documentos o apuntes, lo que tengamos que estudiar, ¿van a ser en castellano o en inglés? En castellano. En castellano. Bien, no, porque los libros, sí.
Sí. Estuve antes de ayer en una presentación también de un curso de robot, pero eran todo en inglés. Y entonces, Ah, no, en imposible hacer. castellano. No, una Bien. traducción de 600 y pico de hojas. Después tenés el libro de Barrientos, Fundamentos de la Robótica Industrial. Es un libro para mí de los mejores en robótica en castellano. Es español, justamente, ingeniero Barrientos. Esos 2 libros voy a proyectar, voy a publicar en cada una de las unidades a medida que vamos desarrollando las clases. Les da la primera clase el software y los libros para ir acompañándome. Y un libro ahí sí, es un PDF que tuve la oportunidad de armarlo para que ustedes puedan rescatar las herramientas de programación que van a utilizar. Todo lo que es definición de variables, constantes, estructura de un programa, cómo se define memoria, cómo se carga en memoria los programas. No, les va a servir de mucha ayuda para hacer las prácticas también. Ricardo nos consulta si el simulador es solamente para el curso, ya nos queda. Se lo van a instalar en su PC y le va a quedar para que puedan seguir ejercitando ahí. Claro, sí. Sí, es un software que se lo instala. Sí. Se lo instalan. Windows 10 es ideal. Y sí tienen que seguir. Yo les voy a subir un video que lo hice en el momento de la pandemia, porque ahí esto empezó a funcionar tan fuerte que, bueno, y mucha gente ya nos hemos acostumbrado también a esta modalidad. Entonces hice un video de instalación para que no tengan esos contratiempos que no funciona o que tal vez no me inicializa un controlador o siempre pasa algo. No hay problema. Igual me mandan, si está el grupo creado, nos vamos. Kevin. Después de terminar este curso, digamos, ¿hay un siguiente curso de avanzado, digamos, o intermedio? Diego, ahí creo que va para los administradores. Lo dijimos en un principio, probablemente Kevin no haya estado cuando arrancamos. Sí, claro. Esta es una primera etapa, ¿bien? Esto es robótica industrial, llamémosle nivel inicial, nivel 1, después sí vamos a tener una especialización ya para un nivel 2, posterior a ¿no? Una vez finalizado este curso. Dale, Pasa gracias. también, No estaba. Diego, Kevin, en la experiencia, muchas veces cuando uno internaliza este primer curso, a veces hasta suelo recomendar o se recomienda a veces por los conocimientos adquiridos. Es muy interesante, es una buena base que te va a servir para otros niveles, el intermedio, por ejemplo, que dice Diego. Sí, obvio. Es más, estuve trabajando en Toyota y básicamente era todo con robot y yo no tenía ni idea, entonces claro. me sirve. Sí, la industria automotriz es la que más explota con esto. Es la que más tiene más absorción de mano de obra. Sí, tal cual. Sí, hoy también en diferentes niveles del país ya hay robots. Sí, tal cual. Una consulta. Sí, Juan. O sea, esto sería que tocaríamos el tema de todo en sí los robots, de diferentes marcas. Ahora, bueno, esta primera etapa sería la introducción. Claro. A su vez, también estaríamos tocando también de otras marcas, también no solamente únicamente ABB. Claro. En esta etapa de este curso, ¿te referís? Claro, en esta etapa tocaríamos ABB, ¿no es cierto? ABB, sí. Pero a su vez también tendríamos una referencia sobre alguna otra marca, ¿no? Sí, podría ser Fanuc, por ejemplo, o podemos algún robot chino también, que son muy utilizados, pero de este curso solamente puede ser orientativo de otras marcas también. Pero el fuerte va a ser trabajar con este simulador, que es el que ustedes se van a instalar. Bien. Sí, Y en el perdón, segundo Héctor, curso, básicamente... Sí, Juan Carlos, lo que te decía, que básicamente en este curso vamos a hacer hincapié en lo que es todo el lenguaje de programación, ¿bien? Claro, entonces después sí, hay diferentes marcas y ahí en una segunda etapa vamos a trabajar con diferentes marcas para que el panorama sea un poco más amplio, ¿no? Claro. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ok.
¿Cada robot tiene su controlador? O sea, su lenguaje es distinto, No, ponele. mira, cuando aprendes a manejar uno, por experiencia, ¿no? Cuando aprendes a manejar uno, un robot, el resto generalmente es propio de su tecnología, digamos. La mayoría de los lenguajes son, en algunos casos son lenguajes procedimentales, en otros casos son modulares y en otros casos son estructurados. El de ABB es modular, pero cuando uno aprende a programar un lenguaje, después el resto es como que te haces autodidacta, digamos. Salvo si uno se quiere especializar ya para manejo de archivos, manejo de interrupciones, ya una especialización más de fabricante o de representante, sí, ya tenés que trabajar en otros niveles, digamos. Pero en cuanto al operativo, a salida laboral, manejar bien un robot ya te da aval para entender. Porque los conceptos básicos de la robótica son los mismos para todos los robots. Los conceptos, digamos. Tipos de rotación, tipo de interpolación, bueno, ángulos de giro, cómo programar movimientos lineales, circulares, bueno, todos esos conceptos se manejan en toda la mayoría de los robots. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Bien, Diego, yo los abandono. Mil disculpas. Los abandono, quizás me excedí también en el horario. Un abrazo a todos. Diego querido, también. Vos por ahí seguís en la reunión, ¿verdad? Sí. Abrazo. Sí, sí, perfectamente. Un abrazo grande, Ok. Héctor. Un abrazo Chao, grande. querido. Muchas gracias, bienvenidos y bueno, esperemos generar un tiempo lindo durante el Hola. desarrollo del curso. Y es una inversión, de hecho, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Bueno, yo Ok. para ir cerrando, si les parece, antes de despedirnos, les quería comunicar a todos que el próximo miércoles van a poder incluir gratuita a aquellas personas que todavía estén en duda y quieran ver la primera clase. Van a tener que ingresar al campus de la institución, venirse hasta acá abajo, buscar el curso de robótica industrial, que lo tienen ahí, ¿sí? Y una vez que ingresen, van a acceder como usuarios invitados. Esto es solamente para la primera clase, ¿sí? Después se deshabilita. Una vez que ingrese van a poder ver acá todo el contenido del curso, que sería la primera parte, y los foros de comunicación. El docente esto se va habilitando semana a semana, ¿sí? No tienen todo el material cargado desde el primer día. Semana a semana se va habilitando todo el contenido del curso. Siempre se le habilita un día antes del inicio de clase como para que ustedes ya lo puedan tener a la hora de comenzar con el curso, ¿sí? No sé si quedó alguna duda aparte de la parte administrativa como para el del Yo día de tengo hoy. una pregunta. Sí, Kevin. A mí me llegó un correo bueno, por un correo electrónico, ¿no? Un mensaje de la invitación esta de la reunión. Y yo todavía no sé muy bien si es pago o es gratuito la clase, el No, curso no, en no, sí. no, tiene un arancel. Si querés escribirnos por WhatsApp, podés ingresar a la página nuestra que es nuevageneración.ar y ahí vas a tener nuestro WhatsApp, a abrir WhatsApp con nosotros y vas a hablar con la gente de administración y te vamos a pasar toda la información del arancel del curso. Ah, Sí, no bueno, sé si en listo. Dale, dale. realidad, ahí está. Sí, Kevin consultaba por la charla de hoy. No, la charla de hoy no tenía ningún costo, es netamente de carácter informativo, Kevin. Bien, era para que conocieras un poco lo que se iba a dar y el profesor que iba a dar esta capacitación. Dale, listo, gracias. A vos. Bueno, entonces damos por Bueno, finalizada esta charla, si te parece, Héctor. sí, sí, sí. Ya cerremos porque creo que no hay más consultas. Si no, cualquier duda o consulta que nos quieran hacer, por WhatsApp. Bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias por haber asistido a esta charla informativa sobre el curso de robótica industrial. Muchísimas gracias.
Chao, Excelente semana gracias. para todos. Chao, hasta Excelente luego. semana para todos. Chau, chau.